como embajador y ex canciller al servicio de los televidentes de RPP. Vamos a tomar contacto ahora con un politólogo después de haber hablado sobre el contexto internacional y la percepción que hay desde fuera. Nos interesa ver qué es lo que está pasando adentro y para eso hemos invitado al señor Omar Aguapara, politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Señor Aguapara, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. He leído un artículo reciente que me ha motivado este deseo de conversar con usted, en el que usted hace algunas reflexiones sobre la necesidad de que el próximo presidente, que usted da por descontado al parecer, que será Pedro Castillo, deba construir su legitimidad. Y para eso, dice usted, una prioridad es que se aparte claramente, políticamente, de Vladimir Cerrón. Sí, en el papel, ¿no? Es lo que tomo mucho esto de la encuesta de Ipsos, la última que se publicó este fin de semana. No estoy seguro de que vaya todo a indicar, por la forma en que están avanzando los procesos en el jurado, en el escenario, muy probable que sea presidente Pedro Castillo. Hablaba de cómo podría él construir la legitimidad de acá a 28 de julio y de ahí en adelante. Y de acuerdo a las encuestas, y comparado con procesos anteriores, del 2016, del 2011, vemos que tiende a ir al alza, que hacia el 28 de julio probablemente gane un poco más en popularidad una vez que logremos cerrar este proceso electoral. Pero un dato importante de esa encuesta es que hay cerca de un 90% de gente que no desea verlo acompañado o que no esté en la figura, en el papel, Vladimir Cerrón. De ahí a que Pedro Castillo tenga la capacidad o quiera hacerlo, va a ser un elemento importante, va a ser que defina un poco este proceso de construcción de legitimidad que busque. Creo que va a ser un equilibrio difícil de alcanzar. Sabemos que tiene una bancada el partido, donde incluso está el hermano de Vladimir Cerrón. Entonces, vamos a ver cómo se acomodan esas fichas. Parece que Cerrón está dispuesto a comprometerse, parece que está siendo pragmático, por lo menos está dándole espacio a personajes como Pedro Franque, que aparecen un poco más moderados, y creo que eso va a ser esencial en lo que veamos en este próximo mes. Ya se anuncia la conformación de un gabinete, van a empezar a salir nombres en estos días, y con ello vamos a poder ver hacia dónde va, ¿no? Qué tanta influencia. Creo que había un artículo de Ricardo Uceda también la semana pasada que hablaba de eso, de cómo hay varias piezas que están buscando encajar entre el partido, entre el círculo que rodea al profesor Castillo y este grupo más de Juntos por el Perú, de Nuevo Perú, que se ha acercado a raíz del compromiso de la segunda vuelta. De acuerdo. Vamos a tener que ir a una pausa, profesor Aguapara, después de la cual quisiera que usted nos diga si es que Pedro Castillo se decidiera a alejarse de lo que representa políticamente Vladimir Cerrón, es decir, la relación con Cuba y Venezuela, la gestión de corrupción en Junín y la inspiración leninista y castrista que él reivindica en el plan que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones. Si es que decidieran apartarse de todo esto, ¿qué puerta se le abre? ¿Qué corrientes cree usted que serían capaces de buscar con él, elegido presidente, si fuera el caso, cuando venga a confirmarse, una coalición o una manera de buscar una agenda común? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el politólogo Omar Aguapara, director de la carrera de Ciencias Políticas en la UPC, y a partir de un artículo en el que afirma la necesidad de construcción de una legitimidad del futuro eventual presidente Pedro Castillo. Para construir esta legitimidad, sostenía, tendría que distanciarse de lo que representa Vladimir Cerrón en términos de autoritarismo y de corrupción. Ahora bien, ¿qué puertas se le abren? Yo le pregunté si es que se decidiera a tomar este camino Pedro Castillo. Es una buena pregunta.
creo que tiene varios flancos, ¿no? Y tiene varias salidas. Claramente hay un grupo mayoritario de gente, como bien señala la encuesta, un 90% que no quiere ver a Cerrón por lo que representa, que es este ideario marxista, leninista, inspirado en Cuba, en el socialismo del siglo XXI y del siglo XX también, que no parece estar, que no parece tener mucha acogida en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Una salida es que tiene que mirar hacia los mercados. Los mercados ponen en vereda, los mercados disciplinan, y creo que eso ha sido un poco el gesto, el lugar que está jugando economistas como Pedro Franque, por ejemplo, ¿no? El otro gran reto que tiene es el Congreso. Para poder gobernar, no solo se trata de construir la legitimidad, sino también de gobernar. Ya sabemos que solo con opinión pública no alcanza. Así uno busque eso de manera más popular o populista, tendría que también buscar algún tipo de protección en el Congreso. Con ello no le alcanza, solo con el ala de Pedro Franque, que solo son 5 congresistas lo que son. Lo que tendría que hacer en el Congreso es buscar algún tipo de consenso o de acuerdo con partidos que no están comprometidos necesariamente en la oposición. Creo que hay varios que ya están claramente de ese lado: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País. Pero hay un grupo de congresistas probablemente de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Somos Perú, de Podemos Perú, en fin, con los que se podría buscar algún tipo de cohabitación, de coalición. Por ahí, por ejemplo, poniendo a alguien a cargo de la presidencia del Congreso, una mesa multipartidaria. ¿Pero usted ve algún nombre que pueda hacer el consenso y que pueda ser un presidente aceptable por estas fuerzas de izquierda o de centro? Es una buena pregunta. Probablemente tendría que ser alguien con independencia, ¿no? Alguien que no esté de repente muy jugado con algún partido u otro. Probablemente sea interesante, y probablemente sea también, por ejemplo, pensando en alguien de Acción Popular, que entre sus congresistas la mayoría viene de regiones, ¿no? Podría haber una apelación hacia dos, una de las cuales la señora Alba, que muchos creían destinada a ser vocera, perdió, o sea, no ha sido elegida en su propia bancada. Sí, y el señor Arriola, ¿no? El congresista Arriola, son los únicos dos que han entrado por Lima. El señor Arriola incluso creo que es una suerte de invitado del partido, ni siquiera tiene gran trayectoria dentro del partido. Por ejemplo, pensando en una fuerza como Acción Popular, que no está necesariamente jugada por uno u otro escenario, tiene sus propias facciones, ¿no? Entonces creo que ahí se vería la habilidad también de un eventual gobierno de Pedro Castillo de construir ese apoyo en el Congreso. Y va a ser muy importante también, obviamente, construir cierta legitimidad entre la opinión pública. Como te comentaba, hay presidentes que empiezan muy bien, que ganan apretadamente, pero Pablo Kuczynski gana con 50 y logra elevar su popularidad en los primeros meses hasta 60, igual Ollanta-Humala, pero también caen rápido, ¿no? Y en el caso de Humala cae rápido porque se siente entre la opinión pública como una traición, que él es elegido casi de la izquierda y termina gobernando a la derecha. Señora Guapara, quisiera preguntarle sobre otro punto. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? ¿Qué fuerzas están en acción ahí y con qué objetivo? Porque lo que ha sucedido hoy es realmente para ponerlo en la historia de las anécdotas particulares. Se habla de una moción de censura a la mesa directiva. Los congresistas quieren censurar a la mesa directiva que ellos eligieron a pocas semanas, pocos días de que termine su mandato. Reúne apenas 20 votos y entre ellos no figura uno de los 4 congresistas que firmó la moción, ni siquiera él mismo votó a favor de su moción. Y sin embargo, quieren prolongar aparentemente esta legislatura extraordinaria y votar la semana próxima para elegir jueces constitucionales que deben en parte revisar lo que ellos están haciendo, porque la legitimidad de esta legislatura extraordinaria quizá llegue a la consideración de los jueces constitucionales. De manera que necesitamos a un politólogo con la cabeza bien hecha y clara, como usted, que nos diga cuál es el juego que están jugando ahí.
bueno, a prolongar o a sacarle el jugo a su periodo parlamentario, ¿no? Ya les quedan 16 días, 17 días, el 16 creo de julio. Quieren prolongar hasta el 23, quieren prolongar hasta el 23, sí, sí. Están buscando extenderlo hasta el 24 o 23 para ganar un tiempo adicional, porque saben que se acaba. Han estado poco tiempo, saben que se acaba, y hay cosas importantes que pueden dejar en su lugar, como tú bien mencionas, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, que va a ser una pieza fundamental de aquí en adelante. Van a estar en ese proceso a evaluación del Tribunal Constitucional muchas de las medidas que hoy este mismo Congreso ha promulgado, y además los intereses personales o partidarios de algunas de las bancadas que ya están de salida y no van a tener de repente el protagonismo o la capacidad que han demostrado en esta, ¿no? Hemos visto un poco en las entrevistas a los miembros del Tribunal Constitucional algo de eso, preguntas directamente relacionadas con intereses de los miembros de algunas bancadas. Entonces, eso queda como una ficha en el tablero que todavía podrían controlar a pesar de perder sus curules o sus bancadas en el Congreso, y creo que apuestan a eso, ¿no? Apuestan a qué más pueden sacar en este breve periodo que han tenido, sabiendo que esto se recompone y se puede recomponer mucho yendo para cualquier lado a partir del 28 de julio. Pero por lo que veo, usted cree que se limita a un juego de muy pequeño horizonte. Quiere decir que no teme que haya una conexión entre la censura rechazada y lo que está pasando electoralmente. ¿Es suspicaz preguntarse si hay una relación entre estos dos escenarios? No creo que sea suspicaz, ¿no? Probablemente tiene mucho que ver con la indefinición que vemos en la campaña, en el terreno electoral, que no se defina aún formalmente, que no se proclame a un presidente, le permite también al Congreso tener una especie de expectativa sobre hacia dónde apuntar, hacia dónde ir, qué deja en marcha para el próximo gobierno. No creo que no es nada suspicaz y creo que es un factor muy importante a tener en cuenta en este afán también de prolongar, ¿no? De darle tiempo al Congreso una vez que ya sepamos quién va a ser el presidente a partir del 28 de julio. Hay un artículo de Carlos Basombrío en El Comercio de hoy que elabora toda una lista de deseos, de ojalás, y entre ellos que aparezcan nuevos liderazgos moderados, razonables, capaces de generar consensos y de plantear una agenda viable en nuestro país. ¿Comparte usted el optimismo con que él expresa este ojalá? Creo que es más un deseo, ¿no? Más que un optimismo. Quisiera que todos tuviésemos ese optimismo, que pensemos que eso es posible, que haya lugar para liderazgo de esa naturaleza. Creo que la coyuntura no favorece la emergencia o el surgimiento de liderazgos así en este momento. ¿Por qué no? No solo por la campaña, ¿no? Hay un vacío de liderazgo. No hay figuras en este momento que vayan más allá que sus partidos y que planteen ideas claras. Hay una necesidad, es un buen momento para que aparezcan nuevos líderes que renueven el mensaje de esperanza. Sí, sin duda. Lo que estoy diciendo es no hoy, ¿no? Tenemos que esperar a que creo que calmen las aguas electorales, que se enfríe esta vorágine electoral. Y sí, creo que sí no es descabellado pensar que puede haber un espacio. Creo que hay gente que se ha quedado huérfana en el centro, no siendo representada ni por la izquierda extrema ni por la derecha radical que estamos viendo y que de alguna manera llegó a la segunda vuelta. Creo que ese centro sí puede estar necesitado. Lo que me preocupaba un poco era la coyuntura electoral, la situación de crisis económica, la situación de pandemia, que no han favorecido ese tipo de discurso. Si logramos salir un poquito de eso, creo que sí podría haber lugar para un discurso un poco más de centro, ¿no? Un poco más moderado. Otro tema mayor para un politólogo avisado como usted es la práctica desaparición del tema de la corrupción. Por una razón u otra, lo que era el tema dominante hasta antes del proceso electoral ha desaparecido de los radares. Es verdad, es cierto. Creo que ha estado consumido, de alguna manera estuvo presente implícita en la fragmentación y en la forma en que llegamos a la campaña, totalmente fragmentados, desilusionados, desafeccionados por lo que veíamos en las candidaturas. Terminamos eligiendo o llegando a segunda vuelta básicamente a un candidato del que no se sabía mucho y una candidata con un núcleo duro, ¿no? Con un voto duro. ¿Qué pasará un poco después? Creo que va a estar presente, va a estar muy presente ahora. De alguna
manera está construido dentro del Perú Libre, está arrastrando este problema de los dinámicos del centro. Creo que va a ser una carga fuerte, una mochila que van a tener que cargar desde el primer día. Comentaba lo que comentaba hace poco del gobierno de Humala. Su primer escándalo es cuando su hermano viaja a Moscú y le cuesta 30 puntos de popularidad. Absolutamente. Eso mismo un triste recuerdo. Un triste recuerdo. En todo caso, muchas gracias por su participación en RPP y ojalá que transmita a sus alumnos de ciencias políticas la mirada fría y la mente amplia que tiene con nosotros. Muchas gracias. Y muy buenas noches, gracias, profesor Aguapara. Después de haber hablado con un internacionalista y con un politólogo, corresponde que hablemos con un economista y por eso hemos invitado a Pablo Secada, al que entrevistaremos después de una breve pausa.